Buenos días, profesora. Mi nombre es Fernando Elías Vela Área celeste. y hoy vamos a exponer lo que sería la unidad 8 de créditos. Bien, primero hablaremos del concepto que serían los créditos en moneda. Según la RT, los créditos en moneda son los activos que representan derechos contra terceros para recibir una suma de efectivo equivalente para poder cancelar obligaciones con entrega de este mismo efectivo. Estas se originan por la venta de créditos y los préstamos otorgados. Dentro de estos reconocemos 5 elementos que vendrían a ser el primero, que las cuentas por cobrar de clientes, que son los créditos que proceden de ingresos de actividad ordinarios y también de aquellas cuentas por cobrar que pretenden otorgar un derecho incondicional de cobro para, porque, porque están respaldadas por facturas y documentos similares. El elemento 2 vendría a ser que son los derechos de factura a clientes, que estos son los activos representativos de derechos no contingentes que, eh, que emergen que emergen del cumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa. Después estaría el elemento 3, que ya vendría a ser otros créditos monetarios, que estos ya son derechos de cobro que provienen, que provienen de, que provienen directamente de las ventas, o sea, sí, de ventas habituales, más que nada, como que serían los impuestos a cobrar, los créditos fiscales y los préstamos otorgados. Sí. Después tendría el elemento 4, que venían a ser las previsiones para desvalorización de créditos y previsiones para cuentas de dudoso cobro, que son correcciones a la medición de criterios originadas en, originadas en pérdidas por la relevación, por la desvalorización, por la desvalorización generada por el incumplimiento y otras causas. El elemento 5 nos habla de el derecho de reembolso, que es el derecho que tiene la entidad de recuperar importes de terceros relacionados con pasivos reconocidos. Un ejemplo de este pueden llegar a ser, por ejemplo, con una aseguradora. Bien. Siguiendo con el tema siguiente, vendrían a ser los efectos de la inflación, que el RT clasifica a este rubro como una partida monetaria, por lo tanto no debe reexpresarse por inflación, pero sí genera un resultado por la exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda, que en clase lo denominamos y lo vimos como el REXPA. El resultado generado normalmente siempre genera pérdida en las partidas monetarias, ya que cuando realizamos una prestación a cobrar en 6 meses, al momento de cobrar, su valor va a valer menos. O sea, la plata que prestamos hace 6 meses va a valer menos. ¿Por qué? Por los índices inflacionarios. Pero también, además, el resultado también puede generar algún tipo de ganancias que pueden ocurrir en aquellos créditos que tienen cláusulas protectoras con intereses muy altos.
que siempre y cuando la inflación sea menor. Para terminar con uno de mis últimos temas, sería de las previsiones. Las previsiones son los pasivos caracterizados, caracterizados por su incertidumbre de cuantía y de vencimiento, ya que estos dependen de eventos futuros que la entidad, que la entidad no tiene total control sobre estos. Además, las normas contables establecen que una previsión se reconoce cuando puede medirse de forma confiable y eh, existe una obligación presente. Continúa mi compañera con el siguiente tema. Continuamos con el siguiente tema, que son ya las mediciones de los créditos en los distintos momentos. Comenzamos con la medición inicial. Si tenemos créditos que son originados por operaciones ordinales, ya sea por la venta de bienes, bueno, la RT establece que se deben medir dependiendo a su componente financiero. Por ejemplo, si tenemos componentes financieros explícitos, nos dice que se tiene que medir a través de su valor de contado. Ahora, si tenemos componentes financieros implícitos que no están segregados, entonces se tiene que medir a través de su valor de descontado. Y si son componentes financieros implícitos, pero sí están segregados, entonces se tiene que hacer a través de su valor nominal. En este caso sería así. Pasamos ahora a aquellos créditos originados pero por transacciones financieras, como por ejemplo los préstamos o alguna operación financiera. Bueno, la RT nos dice que se tienen que medir a través de su valor de entrega, más los gastos de más sus gastos involucrados, que serían que se le aplicarían a aquellas empresas que son pequeñas, también aquellas que tienen una tasa patada de interés idéntica a la de su tasa de mercado, y los que no superan su plazo de 12 meses. Ya para los casos restantes, bueno, se utilizaría allí su valor de descontado de los flujos de efectivo, utilizando una tasa de mercado. Pasamos ahora a para aquellos otros créditos. Para aquellos otros créditos se utilizaría aquellos métodos que vimos en los créditos de las operaciones ordinales. Se utilizaría el mismo método. Ya, ahora continuando, seguimos con qué pasaría con aquellos créditos en donde sus partes están relacionadas. Bueno, en ese caso, donde las partes están relacionadas, se utiliza una serie de mediciones alternativas, que una de ellas sería el cumplimiento el cumplimiento pactado de las partes, lo que pactan las partes, sería su cumplimiento. El otro sería a través de su valor descontado por su valor de descontado, donde no se segregó sus componentes financieros implícitos, cuando no se segregan los componentes financieros implícitos. No, perdón. Cuando se segregan sus componentes financieros implícitos. Y sería, después tenemos ya por su valor de descontado, sí, el otro valor de descontado, pero eso ya sería en otros casos, cuando surgen por transacciones financieras, cuando la tasa de interés pactada es distinta a la de su mercado, etc. Ahora, ¿cómo medimos los derechos de reembolso?
Bueno, la RT establece que para medir estos derechos se tiene que hacer por el menor importe entre el pasivo pactado y el importe de lo que se espera, el importe que se espera recuperar. Pasamos ahora a la medición posterior. Corrijo porque no sé, no me acuerdo bien si dije bien, pero cuando hablamos de componentes financieros implícitos que no se segregan, utilizamos su unidad nominal. Bueno, en esta medición posterior también lo mediremos. La medida de moneda de cierre se medirá a su moneda nominal, excepto aquellos derechos a facturar y los derechos de reembolso. Continuamos. Se medirá a su valor nominal. También se medirá a su costo de amortización. Y por último, se medirá a su valor razonable. A su costo de amortización, porque la tasa inicial que se pactó al inicio va a ser fija. Es una de las alternativas. Continuando. Pasamos ahora a los derechos a facturar clientes. La RT nos establece que se medirán por la suma de sus ingresos reconocidos, pero eh, todavía no facturados. Por ejemplo, nosotros brindamos servicios, pero todavía no fueron facturados. Pasamos ahora a los derechos de reembolso. En esta medición posterior, la RT nos dice que para medir aquellos se tiene que hacer por el menor importe entre el importe, el valor que se espera recuperar y el importe originado que se reconoció. El importe reconocido y originado. Pasamos ahora a la comparación del valor recuperable. Nos dice la RT que al cierre del ejercicio se va a medir aquel valor, se va a medir y analizar si hubo indicios de desvalorización. ¿En dónde? En los derechos a facturar clientes, en los derechos de reembolso, como también en los créditos a valor nominal o a su costo de amortización. Continuando, la RT se fija y más bien tiene como tema central si hubo algún indicio si hubo un reconocimiento de pérdida por desvalorización. Y también si hubo indicios de deterioro por la comparación con su valor recuperable. Y bueno, ya en la parte de analizar si hubo pérdida por desvalorización, sería a través de que su medición contable sea mayor a su valor recuperable. También establece que podemos revertir esta pérdida, que el deudor podrá revertir esta pérdida, solo si no sobrepasa su valor recuperable y su valor de deterioro. Pasamos ahora a la siguiente etapa, que es la baja. Bueno, la RT establece que la baja se podrá realizar cuando se cobre el crédito, también cuando se extinga los derechos, todos los derechos sobre los flujos, todos los derechos sobre los flujos efectivos, y, también pues se realizaría cuando se traspasa aquel activo con sus ventajas y sus riesgos.
se transfiere el activo con sus ventajas y sus riesgos. O cuando se hace un acuerdo de refinanciación. Pasamos al siguiente tema, que serían los saldos en moneda extranjera. Bueno, la RT establece que los saldos en moneda extranjera, el saldo se debe convertir en el tipo de cambio correspondiente al cual el tipo de cambio correspondiente a la fecha de los estados contables, y que su diferencia de cotización será expresada en costo de financiación o la otra que son ingresos de financiación. Pasamos a la medición de créditos en especie. Primero que nada tenemos que definir qué son los créditos en especie. Los créditos en especie son derechos que el ente posee en frente de terceros para así obtener bienes y servicios que son diferentes del efectivo y de inversiones financieras. Por ejemplo, tenemos esos derechos de obtener una maquinaria, derecho de obtener mercadería, etc. Bueno, la RT establece una serie de mediciones, que es la medición inicial, la posterior y la baja. En la medición inicial nos dice que para poder medir estos créditos, tienen que surgir de un trueque. La primera es que tiene que surgir de un trueque o un canje. Quiere decir que la empresa puede entregar un bien o un recurso sabiendo que por contraprestación obtendrá los derechos a recibir otro bien. Y también se va a hacer por la emisión o el surgimiento de un anticipo parcial. Por ejemplo, la empresa paga anticipadamente, pero no se le entrega el bien o servicio a cambio, aún. Pasamos a su medición posterior. En la medición posterior, la RT establece que se va a medir a fecha de los estados contables de su importe en el reconocimiento inicial. También nos dice que se va a realizar una comparabilidad entre su valor recuperable y su valor contable del crédito. Esto más que nada lo hace para analizar si hubo indicio de desvalorización. También nos dice la medición posterior que analizará estas pérdidas por desvalorización a través de la diferencia entre su valor de mercado, entre su valor de mercado y su valor razonable de los bienes y servicios recibidos. Pero eso se analiza si su valor de mercado es mucho mayor que su valor razonable. Ahí se reconocería la pérdida. La comparabilidad también entre el valor recuperable nos enseña. ¿Ali? No, ¿Ya un besito? Sí, nos enseña que más bien nos asegura que el activo que el activo no esté sobrevaluado, más que nada. Sí. Y ya por terminar pasamos a la baja. Para dar de baja aquellos créditos en especie, la RT establece que se tiene que primero entregar el bien o el servicio, también cuando se extinguen los derechos o cuando se emite factura y ya pasa a ser derechos a facturar. Pasamos al último tema, que nos habla de los componentes financieros. Los componentes financieros, la RT los clasifica en
componentes financieros explícitos y componentes financieros implícitos. Como ya habíamos definido aquellos componentes en las unidades anteriores, voy a hablar más de lo que establece en este caso del rubro de créditos. En los componentes financieros explícitos, nos dice el RT que se tienen que reconocer como aquellos ingresos o costos financieros. Ingreso financiero sería cuando la empresa, ingreso financiero sería cuando la empresa cobra esos intereses. Y costo sería cuando la empresa paga los intereses. Ya en la parte de los componentes financieros implícitos, nos establece que no se pueden segregar los componentes financieros implícitos en una empresa pequeña. Más que nada es para así reducir la carga operativa. Pero sí se puede segregar los componentes financieros implícitos en las empresas que no son pequeñas, como por ejemplo en las medianas o en las de resto. También nos especifica que la forma de poder segregar estos componentes financieros implícitos es la primera utilizando utilizando su valor de contado de los bienes, sí, utilizando su valor de contado de los bienes y servicios recibidos. Y la otra es ya, la otra forma de segregar es utilizando, sería descontando, perdón, descontando los flujos de efectivo. Descontando los flujos de efectivos mediante una tasa de mercado. Y con eso terminaríamos todos los temas de la unidad. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, profe. Hasta luego.